Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Electromanitas. Hoy te voy a enseñar cómo realizar un sistema de transferencia eléctrica automática, duradero, sencillo y robusto. Hace unos días me pidieron que ilustrase una forma de realizar un sistema de transferencia automática entre dos fuentes de alimentación. En este caso concreto se trataba de una casita rural, con un grupo electrógeno de apoyo para cuando falla la red eléctrica. El planteamiento es que, mientras haya red eléctrica, que sea ella la que dé servicio a la casa, pero en caso de que caiga, que entre en funcionamiento un grupo diésel, dejando un par de segundos de gracia entre el corte de red hasta la entrada del grupo para evitar arcos eléctricos. En caso de que la red vuelva, realizar el proceso inverso, es decir, realizar el corte en grupo y al cabo de los 2 segundos que entre la red de nuevo a la pequeña casita. El primer impulso fue mirar en YouTube, pero las opciones que encontré tenían todas bastantes inconvenientes. Mayoritariamente están las opciones de hacerlo con contactores comunes, y no me gusta, porque como mínimo uno de ellos tiene que estar trabajando su bobina con cargas las 24 horas del día. Es un maltrato del equipo que acorta su vida útil. Algo que me llamó también la atención es que en muchos vídeos ni siquiera temporizan la conmutación. Es cierto que la teoría lo soporta todo, pero si por lo que sea el contactor que llevaría la fuente de energía primaria, que en este caso sería la red eléctrica, entra en funcionamiento antes de que el contactor que lleva el grupo electrógeno se desconecte, el petardazo que podría dar el automatismo sería bastante serio. Por otro lado están los últimamente tan populares interruptores automáticos de transferencia. Los hay por 60 o 70 euros. Son muy baratos para lo que ofrecen, eso es innegable, pero al parecer es una lotería el que te salga uno bueno. No hay más que leer las reseñas de personas que lo compraron. Y no les duró ni 3 meses en funcionamiento. En mi opinión, siendo un equipo que ante todo se adquiere como medida de refuerzo de la seguridad y comodidad en una instalación eléctrica, no puede ser que suponga un talón de Aquiles. Así que le di una pensada y diseñé una automatización basada en contactores, pero con variaciones notorias a lo que podrás ver en otros canales. He de decir que es una maniobra pensada para un voltaje de 230 voltios en corriente alterna y para un máximo de 25 amperios. Si necesitas más intensidad o un voltaje diferente, este método no te sirve, se tendría que adaptar. Para realizar esta automatización necesitaremos lo siguiente: 2 magnetotérmicos de 25 amperios, un relé de 2 contactos normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados, un relé temporizado a la conexión, un relé temporizado a la desconexión, un contactor normal y por último la pieza que marca la diferencia. Se trata de un contactor de 4 polos, también de la casa Schneider, que tiene la particularidad de que en el mismo zócalo tiene 2 polos normalmente abiertos y 2 polos normalmente cerrados. Te dejo todo el material en la descripción. Colocamos el magnetotérmico alimentado por la red eléctrica, lo llamaremos QF1 para abreviar. Junto a él colocaremos el magnetotérmico alimentado por el grupo electrógeno, y a este lo llamaremos QF2. Y a continuación colocamos el relé temporizado a la desconexión, al que lo llamaremos KT1. El relé temporizado a la conexión, al que llamaremos KT2, y el relé normal, que lo bautizaremos como K3. Por debajo del QF2 colocaremos el contactor normal, al que llamaremos KM2, y bajo este colocaremos el contactor de 4 polos, al que llamaremos KM1. El objetivo de este vídeo es intentar facilitar al máximo la comprensión. Luego en la vida real puedes montarlo en el orden que quieras, eso ya es a gusto de cada cual. Tenemos que diferenciar los dos circuitos que tenemos. Uno es el de potencia, que es por donde pasa la chicha, el otro es el de maniobra, en el que tenemos un consumo mínimo, que viene dado por las propias bobinas de los dispositivos que aparecen por aquí. Vamos a empezar por lo sencillo, a por el circuito de potencia. Alimentamos QF1 con la red eléctrica. Alimentamos QF2 con el grupo electrógeno. Con QF1 alimentaremos los contactos normalmente cerrados de KM1, que son R1 al que conectaremos el neutro y en R3 conectaremos la fase. Y con QF2 alimentaremos los contactos 1 con neutro y 3 con fase del contactor KM2. Del terminal 2 de KM2 alimentaremos el terminal 1 de KM1 y del terminal 4 de KM2 alimentaremos el 3 de KM1. En el lado de la salida de KM1 conectaremos R2 y 2 al borne de neutro de nuestro consumo. Por otro lado, conectaremos R4 y 4 al borne de fase de nuestro consumo. La lógica es sencilla, mientras que tengamos tensión de la red eléctrica,
no necesitaremos hacer nada con nuestra automatización. El contactor estará en reposo y estaremos aprovechando su condición de normalmente cerrado para prolongar la vida útil del dispositivo. En el caso de que la red falle y necesitemos disponer del suministro de nuestro grupo electrógeno, el contactor se activará y se invertirá las posiciones de sus contactos. Los cerrados pasan a estar abiertos y los abiertos pasan a estar cerrados. Y aquí es donde cobra sentido el KM2, puesto que necesitamos un pequeño retardo para asegurarnos que no se nos mezclan las corrientes de red y de grupo electrógeno. Por lo tanto, necesitamos una seguridad que nos garantice ese retardo, que puede ser perfectamente de un solo segundo. Así que por aquí ya tendríamos claro el circuito de potencia. Ahora vamos a por el de maniobra. Con QF1 vamos a alimentar la bobina del relé KT1, recuerda, el que está temporizado a la desconexión, y también alimentamos la bobina del relé K3. Luego tendríamos la maniobra alimentada por QF2. Con neutro alimentamos los bornes A2 de KM2, KM1 y KT2. Con fase alimentamos el contacto cerrado de KT1, el contacto auxiliar abierto de KM2 y dos contactos abiertos de K3. De la salida del contacto cerrado de KT1 alimentaremos el borne A1 de la bobina de KM2 y a la salida de un contacto cerrado de K3. De la salida del contacto abierto de KM2 conectaremos a la salida de uno de los contactos abiertos de K3, a la entrada de un contacto cerrado de K3 y a la entrada del contacto cerrado de KT2. De la salida del contacto cerrado de KT2 alimentaremos el borne A1 de la bobina de KM1. Y por último, de la salida del contacto abierto restante de K3 alimentaremos el borne A1 de la bobina de KT2. Ya tendríamos nuestro cableado, tan solo necesitamos hacer el ajuste de tiempo de disparo de los relés. Con un segundo de tiempo ya tendríamos suficiente, pero en este tipo de sistemas, a mí, y eso es una cuestión completamente subjetiva, me gusta dejar unos 4 segundos para que los contactores no se vean afectados por microcortes. Ahora vamos a ver cómo funcionaría. Alimentamos QF1 y se nos energiza KT1 y K3. Por consiguiente, los contactos de KT1 y K3 cambian de posición. Alimentamos QF2. Se energiza KM1 y KT2. Aquí he de reconocer que este punto se podría pulir, porque al activarse KM1 nos desconectaría unos segundos el consumo que tengamos conectado. Al pasar el tiempo de retardo, KT2 activa su contacto y recuperamos la conexión de la red eléctrica. Si se te ocurre una forma de hacerlo sin aumentar el número de relés, déjamelo en los comentarios. Ahora mismo estaríamos simulando unas condiciones normales. KM1 está desactivado, por lo que estamos consumiendo de la red eléctrica. Los contactores, por lo tanto, no están trabajando, tan solo están recibiendo tensión en las bobinas del relé K3 y los temporizadores. En el caso de que la compañía eléctrica falle y perdamos conexión, KT1 deja de recibir tensión, así que comienza a contar y una vez pasado el tiempo configurado, su contacto vuelve a la posición de reposo, se cierra y alimenta la bobina de KM2, que a su vez genera realimentación por su contacto normalmente abierto. Pasa por el contacto cerrado de KT2 y nos alimenta también la bobina de KM1. Así que tendríamos un lapso de tiempo entre que perdemos suministro de red y se nos activa la línea supletoria. Por ahora vamos bien. Ahora falta ver qué ocurre cuando recuperamos la alimentación de la red eléctrica. Como puedes ver, tenemos KM1, que es el que nos hace de conmutador, y KM2, que es el que nos asegura tener un lapso de tiempo de seguridad activado. Al activar de nuevo QF1, KM2 deja de recibir tensión, por lo que ya nos estaríamos quitando de encima el riesgo de mezclar tensiones. KM1 sigue funcionando porque KT2 está todavía contando el tiempo, y cuando termina, el contacto de KT2 se abre y KM1 deja de recibir alimentación. Así que a grandes rasgos, el sistema funciona y tiene un consumo mínimo. Podríamos desarrollar complementos alrededor de esta maniobra, las posibilidades son infinitas, pero la base sería esta. Ahora ya sabes cómo hacer un sistema de transferencia automática. Déjame tus dudas en los comentarios. También puedes escribir sobre un circuito que te gustaría que se tratase en un próximo vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y comparte con quien creas que pueda resultar interesante este contenido. ¡Nos vemos!